Estudiantes, espero que se encuentren bien. Como ustedes saben, la clase de hoy fue interrumpida por una reunión que tuvimos con las autoridades y algunos padres de familia. En virtud de eso, el motivo de este video es compartirles lo que hoy teníamos pendiente. Espero que estén todos los estudiantes. En esta clase deberían estar lo que es el señor Crespo, el señor Fajardo, la señorita Guerra, el señor Ordóñez, el señor Quinatoa, el señor Salazar, Joffre, Salazar Víctor, señor Vergara y la señorita Bermea. Son los estudiantes que deberían estar, ¿no? Constan en mi lista. A ver, nosotros íbamos a hablar acerca del movimiento circular variado, ¿ya? Entonces, para esto, nosotros tenemos que recordar que obviamente vamos a explicar todo lo que sea necesario, ¿no es cierto?, en un círculo, ¿ya? Algo importante que debemos señalar es que en virtud de que es variado, nosotros vamos a tener un punto inicial y un punto final, ¿de acuerdo? Entonces, lo que aquí es constante es R. R es constante, ¿ya? Eso es constante porque se supone es un círculo. En el punto, vamos a llamarle aquí el punto 1 y este el punto 2, ¿ya? En el punto 1, digamos que inicia nuestro análisis, ¿ya? Y por lo tanto vamos a tener condiciones iniciales tales como, aquí tengo tiempo inicial, tengo velocidad angular inicial y también tengo algo que es nuevo quizá para nosotros y es la velocidad inicial. Esta velocidad inicial, como ustedes pueden ver, es tangente al círculo y justamente se constituye en la velocidad tangencial inicial. Lo mismo sucede cuando llega al punto 2, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos la velocidad, ¿no es cierto?, pero final. También vamos a tener una velocidad angular, ¿no es cierto? Y este tiempo inicial se constituirá en un tiempo t que no sabemos cuánto será. Lo importante es que nosotros en el movimiento circular variado, vamos a tener la variación de estas magnitudes: tiempo, velocidad angular inicial y también de la velocidad inicial, ¿ya? Bueno, una fórmula importante que consecuencia de este análisis es lo siguiente, ¿sí? A ver, cuando existe una variación, cuando existía, haciendo una analogía en el movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad variaba, eso generaba una aceleración. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. La velocidad angular va a variar y eso va a generar una aceleración. Esa aceleración se le conoce como la aceleración angular, ¿ya? La aceleración angular. Esa aceleración se escribe de esta forma, con la letra alfa, ¿ya? Y viene a ser la variación de la velocidad angular sobre la variación del tiempo. No sé si lo pueden observar bien, pero eso es una de las fórmulas importantes que deben considerar. No sé si recuerdan, antes calculábamos la aceleración y decíamos la aceleración es la variación de la velocidad en función del tiempo. Aquí también pasa lo mismo. La aceleración angular es la variación de la velocidad angular en función del tiempo, ¿de acuerdo? Si nosotros esta fórmula abrimos un poquito, ¿no es cierto? Aquí mismo lo voy a hacer. Si nosotros abrimos un poquito, aquí vamos a tener en el numerador la diferencia de velocidades angulares, velocidad angular final menos velocidad angular inicial, dividido para tiempo final menos tiempo inicial, ¿ya?
y completémoslo de esta forma. Eso es importante. Los colores dicen mucho. Aquí está una presentación, es lo mismo, pero considerando ya todos los términos. ¿Cuáles son las unidades de esta aceleración? Las unidades es radian sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Radian sobre segundo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Listo, espero que sí. Y si no, revisen este video las veces que sea necesario para poder entenderlo. Luego de hacer algunos reemplazos y algunas sustituciones en fórmulas, nosotros tenemos la relación que tiene esta aceleración angular con la aceleración simplemente y con el radio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Aquí, para tratar de acomodar, aquí tenemos la aceleración. ¿Sí? La aceleración está relacionada, ¿no es cierto?, con la aceleración con una A y dividido para R. ¿Sí? A ver, esto ya sabemos, es aceleración angular. R es el radio, pero ¿quién es A? A no es más que la aceleración tangencial que se genera de la variación de estas variables. ¿De acuerdo? Tenemos la aceleración tangencial. Eso es una. Ahora, en este movimiento nosotros tenemos dos tipos de aceleraciones, la aceleración tangencial y la aceleración normal, ¿de acuerdo? Entonces, la aceleración tangencial de alguna manera también se relaciona con otra fórmula que existe, aquí lo vamos a colocar así, AT, ¿sí? Por favor, y vamos también a ubicar ya despejado, ¿no? Ya despejado, quedaría alfa por R. Esto que estamos dividiendo pasa a multiplicar y me quedaría, por si acaso, de esta forma. ¿Sí? No se olviden. Por si acaso, las unidades de la aceleración, esta es en metros sobre segundo al cuadrado, como antes lo conocimos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí nosotros tenemos cambios. Y en virtud de esos cambios se genera una aceleración, ¿sí? Que se relaciona de esta manera como acabo de explicar. Ahora, si esos cambios vienen a ser uniformemente variados, ya no es un movimiento circular variado, sino un movimiento circular uniformemente variado, entonces vamos a realizar una presentación un poco más explicativa, ¿ya? Vamos, en primer lugar, desde mi punto de vista y por cuestión del tiempo, yo voy a elaborar una tabla en donde vamos a relacionar la parte rectilínea y la parte angular, ¿sí? Ok. Bueno, antes de continuar, a mí me gustaría que ustedes puedan mirar esto. Miren, el movimiento circular le pasa esto, como este carrito que nosotros podemos apreciar, ¿sí? De hecho, es un carrito muy histórico, por supuesto. Entonces, aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el giro. Si algo trato de dibujar allá, se supone que es al centro. Entonces, aquí está el centro. Y yo quisiera, ¿no es cierto?, ahora me voy en sentido, si estoy así para ustedes, no sé cómo le ven, pero este es el sentido horario y este es el sentido antihorario. Entonces, cuando el ángulo es positivo, vamos en sentido antihorario. Cuando el ángulo es negativo, vamos en sentido horario. Ahora, si nos vamos en antihorario, nosotros tenemos, distingamos aquí lo que dibujé allá. Cuando digo tangente, el vector se dibuja más o menos así. Y le pasa esto, miren, lo que va pasando con el marcador le pasa al vector, ¿sí? Tal vez su magnitud no cambia, ¿sí? Así como el marcador no cambia de tamaño, la magnitud
de la velocidad tangencial no cambia, ¿ya? Pero resulta que sí va a cambiar en dirección. Y es por eso que tenemos aceleración tangencial por un lado y aceleración centrípeta por otro lado, ¿ya? Eso es algo importante que quería explicar, ¿de acuerdo? Miren, de hecho, en los carritos este movimiento circular es muy importante en el análisis de las revoluciones de los discos de los carros, en las ruedas de los carros, absolutamente en todo, ¿no? Vamos a ver el movimiento circular uniformemente variado. Como les decía, vamos a hacer una tabla, ¿sí? Vamos a borrar esto y voy a hacer una tablita en donde vamos a relacionar el movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento circular uniformemente variado. Y aquí le voy a colocar la palabra uniformemente, solo para que vean que a lo explicado anteriormente estoy añadiendo una característica importante, que no es lo mismo variar que variar uniformemente, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a hacer esta tabla, es muy importante. Piensen por un momento en el movimiento circular, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Entonces, de hecho aquí yo tengo el movimiento rectilíneo uniformemente variado y aquí tengo el movimiento circular uniformemente variado, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo aquí que la velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Análogo a esto, yo tengo acá que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más alfa por t, ¿sí? Es lo mismo, ¿de acuerdo? Sí, es exactamente lo mismo. Yo tengo acá que el desplazamiento era igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Ese es la distancia, una fórmula para calcular la distancia en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el de acá nosotros tenemos algo similar, ¿no es cierto? El desplazamiento angular es igual a la velocidad angular inicial por tiempo más un medio de alfa por tiempo al cuadrado, ¿ya? Entonces, con estas fórmulas nosotros nos vamos a manejar y vamos a resolver los ejercicios. El comportamiento es muy similar con la explicación que les di al inicio, ¿ya? Algo que me gustaría que tomen en cuenta mucho es lo siguiente. La aceleración tangencial se relaciona con la razón de cambio, escuchen, la razón de cambio de la norma de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aceleración tangencial, ¿no es cierto?, se relaciona con la razón de cambio de la norma de la velocidad con respecto al tiempo. O sea, cuando yo digo norma es del valor numérico, ¿sí? Ahí, con eso se relaciona la aceleración tangencial, ¿sí? El cambio del valor numérico, digamos así. El cambio del valor numérico, ¿no es cierto?, de la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? dB. Y en cambio la aceleración centrípeta, ¿no es cierto?, se relaciona con la variación de la dirección del vector de velocidad lineal. En cambio es el cambio de dirección, de B. Lo que yo les decía aquí, cuando si esto gira, si este es el vector velocidad, ¿no es cierto?, lineal, empieza a pasar esto. ¿Sí ven? No cambia el valor numérico, la medida del marcador no cambia, pero sí cambia su dirección por efecto del movimiento. Entonces, por un lado, al no cambiar el valor numérico, tenemos aceleración tangencial, y en el cambio de dirección de velocidad, ¿no es cierto?, tenemos la aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver.
Ok, ¿qué más podría explicarles? Bueno, hasta allí es algo importante que yo quería comentarles. Muchas gracias, estudiantes. Vamos a hacer otro video para enlazar este tema en donde voy a plantear un ejercicio, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y muy amables.